Por todos lados se nos dice, los españoles no hablamos bien inglés, y en rangos menores o mayores esta verdad parece que prevalece sobre todo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el verdadero problema que tienen los españoles con el inglés? Vamos a empezar. ¡Hola! Bienvenido a mi canal. Si no me conoces, yo soy Elena, encantadísima de conocerte. El vídeo de hoy es una compilación para que entiendas y comprendas perfectamente cuál es el problema que tenemos los españoles con el inglés. A la hora de buscar culpables de por qué los españoles no hablamos inglés o por qué no mucha gente habla bien inglés, uno de ellos es el doblaje. Es que doblan todas las películas en español, no ven películas en versión original, y ese va a ser el primer tema que vamos a tratar. Vamos a hablar del doblaje en español, por qué todas las películas están dobladas en español, cómo empezó todo este tema del doblaje en español y por qué todavía a día de hoy sigue funcionando. Además, con una parte muy divertida donde comparamos títulos de películas en inglés con títulos de películas en español, que eso ya sabes que es un universo aparte. En la parte número 2 nos centramos en por qué los españoles hablamos mal inglés. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Es que se nos enseña mal en la escuela? ¿Es que no queremos aprender? ¿Es una falta de motivación? En esta segunda parte tendrás la respuesta a esto. Incluso dentro de esta compilación hallarás respuestas si tienes este problema de que no puedes pronunciar bien en inglés, no puedes hablar o tienes algunas dificultades con este idioma. Y como colofón, en la tercera parte encontrarás lo que yo llamo el otro lado. Y es que algo que ha pasado actualmente en España y también en otros países es que este anglicismo, este inglés depredador, se ha colado en muchas palabras, sustituyendo incluso las propias. Y ante esto nos encontramos con personas que utilizan muchas palabras inglesas pero que a lo mejor no saben inglés, y personas que odian el uso de estas palabras inglesas y se preguntan por qué no usamos las españolas. Esto es lo que vamos a analizar en la tercera parte. ¿Realmente el inglés es tan cool y tan trendy como nos han dicho que es? ¿Qué está pasando? ¿Es que hemos pasado de odiar el inglés, no aprenderlo, ser horribles hablando inglés, a todo lo contrario, a que ahora el inglés nos invada? Eso va a ser lo que descubras en la tercera parte. Con esta introducción hecha, vamos a empezar. Aquí tenemos respuesta para todo, o casi. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema un tanto controvertido, y es que algo que sucede cuando un extranjero, cuando una persona que no es de España viaja a España, es que cuando quiere ir al cine se encuentra con una situación quizá un tanto incómoda. En España lo más normal es encontrar todas las películas dobladas a español. ¡Corre, Forrest, corre! Yo soy tu padre. ¡No! ¿Sabes cómo le llaman al cuarto de libra con queso en Francia? Royal con queso. Sistema métrico. Aunque tenemos películas en versión original, digamos que no es una opción tan popular, y que si vas cualquier día normal al cine, probablemente la película que te encuentres estén en español. Y por supuesto, sin subtítulos. ¿Por qué sucede esto? Porque en España doblamos todas las películas españolas y no son tan comunes las películas en versión original. Quédate porque vamos a descubrir qué tiene esto que ver con Franco y con cómo aprendemos inglés los españoles. Vamos con ello. Vale, vámonos ya con el meollo de la cuestión. ¿Por qué en España dobláis todas las películas españolas? Bueno, pues esto ocurre por dos motivos principales. El primero de ellos es una razón histórica nacionalista, y el segundo es un objetivo económico. Así que sí, no es porque los españoles seamos muy vagos, no queramos escuchar otras lenguas, o porque odiemos oír o aprender otras lenguas como por ejemplo el inglés. No es por eso. Así que, atendiendo a la primera razón, vamos a hacer un poquito de historia, vamos a ir hacia atrás y vamos a ver qué pasó. ¡Dicho 140 kilómetros por hora! El cine llega a España a principios del siglo XX y se empiezan a doblar las películas para que todo el mundo pueda entenderlas. ¿Por qué? Porque solo un porcentaje mínimo de la población podía entender los idiomas extranjeros de estas películas, y porque el uso de subtítulos no era una opción, ya que gran parte de la población española no podía acceder a los estudios, eran analfabetos y por lo tanto no podían leer, hubiera o no hubiera subtítulos. Años después, en la dictadura de Franco, se hace obligatorio por ley que todas las películas se subtitulen a español. Y que conste que aquí cero política, ¿eh? Yo no estoy haciendo apología ni del franquismo ni de nada más que historia, chicos, ya está. Esto lo hace Franco sobre todo inspirándose e imitando una ley promovida por Mussolini, donde todas las películas que llegaran a Italia debían ser dobladas al italiano. Es lo mismo pero en el caso español. Esta ley de 1941, en su apartado octavo, dice lo siguiente: queda prohibida la proyección cinematográfica en otro idioma que no sea el español
español, salvo autorización que concederá el Sindicato Nacional del Espectáculo, de acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio, y siempre que las películas en cuestión hayan sido previamente dobladas. El doblaje deberá realizarse en estudios españoles que radiquen en territorio nacional y por personal español. Como veis, era completamente obligatorio que todas las películas estuvieran en español. ¿Por qué aparece esta ley? Pues como decía al principio, aquí reside esta razón histórica nacionalista. Esta ley promovía el nacionalismo español, puesto que promovía la lengua española por encima de cualquier otra. Y además, y lo más importante de esta ley, es que era una herramienta de censura. Debido a que todas las películas tenían que ser sometidas a este doblaje, primero había una revisión de qué es lo que se decía en esas películas, qué contenidos tenían, y si había que modificarlo, se modificaba, se cambiaba o simplemente se quitaba. Vamos, básicamente lo que es una censura. De hecho, tuvo que pasar bastante tiempo para que en España volviera a haber películas con subtítulos, y no llegan hasta los años 70, pero de manera muy tímida, en las llamadas salas de arte y espectáculo, que de nuevo estaban controladas por las autoridades. Con el paso del tiempo, la dictadura, la censura desaparecen, y este motivo, que a priori era más nacionalista e histórico, se convierte ahora en un objetivo económico. Pero antes de ver la segunda razón, dale a like a este vídeo, suscríbete, porque de verdad que me esfuerzo muchísimo en que estos vídeos sean útiles, interesantes y curiosos para ti. Así que por favor, venga, no te cuesta nada, suscríbete. Seguimos. La industria del doblaje es una industria enorme y que genera grandes cantidades de dinero, porque tiene un mercado de distribución muy amplio de millones de posibles espectadores. Así que si da dinero, si se ve, si se consume, eso sigue. Por esta misma razón es tan popular doblar las películas siempre a español. Esto también ocurre no solo en España, sino en países como Italia, Alemania y Francia, ya que hay muchos espectadores posibles que quieren consumir ese producto o esa película. Sin embargo, lo que ocurre en países escandinavos o del centro-este de Europa es que debido a la menor cantidad de hablantes y por tanto menos consumo de este producto, ven todas las películas en versión original y con subtítulos. Además, ahora no es tan fácil erradicar esto y cambiarlo y empezar a poner películas en versión original en España, puesto que la población española, la sociedad española, está ya muy acostumbrada a esto y es muy difícil cambiarlo. Ahondando en este tema, esta polémica de si es bueno o no que las películas estén siempre dobladas al español y si esto influye en cómo los españoles aprendemos inglés, Adolfo Moreno, presidente de la Asociación de Artistas de Doblaje de Madrid, también conocido como ADOMA, en una entrevista dijo lo siguiente: el espectador debe disfrutar de la obra audiovisual como quiera, en versión original, versión subtitulada o doblada. El doblaje es una traducción que facilita que cualquiera pueda ver una serie o una película. No proporcionar esa versión sería convertir la cultura en algo elitista, y a lo que solo podrían acceder a aquellos que conozcan el idioma o estén dispuestos a leer los subtítulos. Yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con Adolfo Moreno, siendo ya algo a lo que estamos habituados en España y que es también, bueno, pues parte de nuestra identidad. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué hacer el cine, la cultura, algo elitista solo para los que entienden inglés o solo para los que quieren leer subtítulos? No, pues para todo el mundo, existen opciones para todos. Es la misma idea que él comenta en esta misma entrevista, que os lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción, donde él dice que hacer esto con el cine o con la cultura en general sería igual que si cogemos un libro y en vez de traducirlo a español para que lo lea más gente y llegue a más público en España, lo dejamos tal cual está en su idioma de origen. ¿Quién lo va a leer? Pues solo los que sepan ese idioma, y eso al final es cortar las alas a la cultura y decir solo para este grupo que sabe, solo para estos que han estudiado. No, la cultura tiene que ser para todos y tiene que ser accesible a todos. Y vosotros a lo mismo pensaréis: Adolfo Moreno, ok, doblaje, director, ADOMA, lo que sea, vale. Pero tengo un dato muy curioso, y es que seguro que muchos de los que me veis conocéis quién es Adolfo Moreno, o al menos conocéis su voz. Pero dejadme que no os lo cuente, sino que os enseñe esto. No estés triste. Le diré a los otros Pokémon que estás de viaje y que algún día volverás. ¿Quieres luchar con tus Pokémon en 3 dimensiones? Nada mejor que Pokémon Stadium 2 de Nintendo 64. Efectivamente, Adolfo Moreno es la voz icónica, sobre todo para las personas de mi generación, de Ash Ketchum, de Pueblo Paleta. También tiene otros trabajos que quizá conocéis, por ejemplo en Digimon él hacía de Lucimon. También en Kingdom Hearts parte 2, que es tan icónico, él hace la voz del personaje principal, de Sora, que es este personaje de aquí. Y entre otros muchos trabajos también da voz al personaje Jimmy Olsen en la película de Superman de 1996. Así que sí, quizá nunca le habéis visto, pero su voz desde luego es súper reconocible, sobre todo para los españoles. Así que
que realmente, y conectando con lo que hemos dicho al principio, es el cine, es el doblaje del cine español el culpable de esta idea de que los españoles no hablamos inglés, o nos cuesta mucho hablar inglés, o nos cuesta muchísimo estudiar inglés? Realmente, y según palabras de Adolfo Moreno, no es así. Él piensa que el inglés se debe estudiar en colegios, en escuelas, pero que el hecho de tener un doblaje, de tener esa opción, no impide que la gente aprenda inglés, y desde luego que no es así. Es cierto que, desde mi opinión, si tuviéramos las películas en versión original, es cierto que hacemos mucho oído, que nos acostumbramos a la fonética, a la pronunciación, pero de ahí a decir que por ver películas aleatoriamente en inglés o en otro idioma vas a aprender ese idioma, nada más lejos de la realidad. Una profesora que se llama Ruth Breeze, que es profesora y experta en idiomas en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Navarra, y ella dice que aprendemos inglés a través de las cosas que nos gustan. Esto ya os lo comenté a vosotros en este vídeo de cómo aprender idiomas, y es que sí, realmente uno aprende, se vincula a una lengua cuando busca cosas que le gustan, música, películas, series. Quiero decir que no por ver el cine, cualquier película en ese idioma vas a aprenderlo, sino que realmente cuando uno aprende es cuando se interesa y él mismo o ella misma busca esas cosas, ese contenido en la lengua que esté aprendiendo. Y no me gustaría cerrar el vídeo sin comentaros otra de las consecuencias del doblaje en español. Claro, nosotros doblamos las películas, las cambiamos, las adaptamos a español, pero ¿qué pasa con los títulos? Bueno, pues los títulos también cambian, y esto es algo muy divertido porque es verdad que hay títulos que se mantienen tal cual, simplemente en español, y en España los conocemos por ese nombre, no tanto por el inglés, o son más comúnmente utilizados en español, aunque también se usan en inglés, pero hay nombres, hay títulos que son de verdad completamente reseñables, y os lo voy a comentar ahora mismo. Una de las películas más taquilleras, que más éxito ha tenido, fue la saga de Star Wars en inglés. Esto en español se tradujo tal cual como La Guerra de las Galaxias. Otra película muy interesante fue The Lord of the Rings, que en español es El Señor de los Anillos. Y ahora entramos en el terreno pantanoso donde los títulos ya empiezan a hacer otras cositas. Por ejemplo, la película de Beetlejuice en español lo tradujimos como Beetlejuice, porque Beetlejuice, ¿es lo mismo o no? También la película de The Breakfast Club en español es El Club de los Cinco. Superbad, Super Salidos. Agarraos con este. Die Hard en español es La Jungla de Cristal. Y he dejado mi favorito para el final, y es que una película ya algo antigua pero que es muy icónica, sobre todo en este cine tan popular que hubo sobre artes marciales, es la película Drunken Master, cuyo título en español no deja indiferente a nadie: El mono borracho en el ojo del tigre. Así que esto ha sido todo. Es un tema muy curioso y que es raro a veces para los extranjeros cuando viajan a España y se encuentran con el cine todo en español. Algunos piensan que es algo genial, otros, bueno, pero en fin, es algo pues que es así por temas, como hemos visto, históricos, y que se ha prolongado en el tiempo por una cuestión de dinero y por este gran mercado que existe ahora. No debemos olvidar, como decía Quevedo, que poderoso caballero es don dinero, y desde luego, donde haya dinero y donde el dinero mueva cosas, va a seguir existiendo. Espero de verdad que os haya parecido interesante. Creo que es un tema que muchas veces los españoles no comentamos o no nos damos cuenta hasta que no viajamos fuera y vemos que realmente en otros cines sí se proyectan normalmente películas en versión original, no tanto como ocurre en España, que, repito, aunque existen películas en versión original, es, digamos, la minoría, o hay cines especializados en eso, pero en un cine normal lo que te vas a encontrar es una cartelera llena de películas dobladas. Déjame en comentarios, ¿sabías esta curiosidad del doblaje español? ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que deberíamos ver en España películas en versión original, o que no, o que debemos mantener nuestras versiones dobladas, o tener todo? ¿Te gusta más ver películas en versión original o te gusta más verlas en versión doblada? Déjamelo todo para aquí, que yo siempre os leo. El otro día estaba yo tranquilamente viendo Facebook cuando me encuentro un grupo con un extranjero que pregunta: ¿por qué los españoles hablan mal inglés? Y entonces empecé a reflexionar, busqué en internet y mirad. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué los españoles no hablamos inglés? Te lo cuento todo. Lo primero que tengo que aclarar es que estoy 100% segura en que esto es algo que está cambiando, y que sobre todo mi generación y todas las generaciones más jóvenes son personas que cada vez más se forman en inglés, hablamos inglés, viajamos muchísimo, y esta idea de que los españoles no hablamos inglés creo que está ya en descenso, es algo que estamos cambiando absolutamente. Pero es cierto que cuando tú indagas un poquito en la prensa internacional y también nacional,
todo lo que nos encontramos son malas noticias. Los españoles hablan mal, estamos los últimos en el ranking, en mitad de la tabla, no mejoramos, los italianos son mejores, en fin, un montón de comparaciones y al final siempre el mismo resultado. Los españoles no hablan inglés o tienen problemas hablando inglés. ¿Pero por qué? Back to win, esto que es en inglés. Back to win on Facebook. Ahora en español, volver es ganar. Ah, ¿eso significaba? En este vídeo te voy a contar los secretos de por qué ocurre esto y también voy a ayudarte a solucionarlo. Así que si estás aprendiendo inglés, como si no, porque seguro que tienes a alguien en tu familia que está aprendiendo inglés, así que este vídeo les sirve, compárteselo. No me voy a enrollar mucho más y vámonos directos al grano. La clave, el secreto de por qué los españoles hablamos mal inglés está en la pronunciación. Y es que la pronunciación, la fonética son unos grandes olvidados cuando aprendemos una lengua. Pero fijaos que esto es muy contradictorio porque es lo primero que mostramos cuando hablamos en nuestra lengua o en otra, es nuestra fonética, nuestra manera de pronunciar, nuestra primera carta de presentación. Así que es muy importante. ¿Cuál es el problema de los españoles? Que puede que sepamos mucho o poco inglés, pero si pronunciamos mal o regular, and for me it's a very good meeting, very good conversation. La comprensión baja. Vamos a entrar ahora en las razones de por qué los españoles tenemos problemas pronunciando el inglés y no nos podemos hacer entender y todo esto. ¿Qué país? ¿Esta country? Lo primero es por la sordera fonológica, que si no sabes lo que es, tengo un vídeo aquí que te va a encantar donde lo explico súper bien. Pero a grandes rasgos es que no oímos, no somos capaces de percibir los sonidos nativos, en este caso de la lengua inglesa, y lo que hacemos es usar los sonidos de nuestra lengua española. How are you today? I'm fine, thank you. Molly quiere lío, eso está claro. Would you like to do some shopping? Yo no sé qué es some shopping, claro. Así no hay quien se enganche a la historia. Ya te digo, si quieres aprender más cómo mejorar esta sordera fonológica, lo tienes aquí. Punto número 2 que tengo que aclarar y que además es un pilar fundamental, y es que tener acento no es malo. He oído a mucha gente que dice que no quiere tener acento, que tener un acento español hablando inglés es algo horrible, y estoy completamente en desacuerdo. Mirad, cuando hablamos es inevitable tener acento, todos hablamos con acento, y cuando hablamos del inglés puedes tener un acento californiano, británico, escocés o incluso un acento español hablando inglés y no pasa nada. Por ejemplo, Antonio Banderas habla un inglés perfecto pero con un acento español y es súper bonito. Hello, I am Antonio Banderas. Which is complicated. The literal translation is I take a in the milk. Así que no te preocupes por no hablar con un acento nativo que no te suene como un británico de pura cepa. And I called them Becca and David, which basically are Becky and David. No te preocupes por eso, no es importante. Lo más importante es comunicar. El apartado número 3 es el de errores de pronunciación. ¿Qué problema tenemos los españoles? En español las palabras se segmentan por sílabas. Por ejemplo, chocolate. Leemos la palabra y la segmentamos en sílabas y así es como pronunciamos. Sin embargo, en inglés ocurre algo completamente diferente. Y es que en inglés la segmentación no está marcada por las sílabas, sino por el acento. Así que con esta misma palabra, chocolate en español, en inglés sería algo así como chocolate. En español lo que está ocurriendo es que cada sílaba es distinta y además está claramente pronunciada. Sin embargo, en inglés las sílabas no acentuadas pueden hasta casi desaparecer, no las oímos. Fijaos, chocolate. En clet está colate. Clet. ¡Que no aprendo! ¡No doy una! ¡No doy una! Así que sí, casi no las oímos, desaparecen. La cuarta cosa es algo quizá cultural, pero que yo creo que estamos superando, y es el tema de la inseguridad. Fijaos, en España es algo yo creo bastante extendido el que tengamos un sentido del ridículo muy exacerbado, muy alto. No queremos hacer el ridículo y lo evitamos a toda costa. Hello, me Paquita Salas. Name. Call me. Why did you give me your room key? De hecho, para hablar de esto no quiero solo contaros yo lo que yo pienso, sino que también he encontrado varios autores, personas que están metidas en materia. Por ejemplo, Claudia Carter dice lo siguiente: efectivamente, no tenemos nada especial que nos impida hablar inglés en el aspecto genético. De hecho, varias comunidades son bilingües. Tenéis un sentido del ridículo que juega un factor importante. Tendéis a burlaros de vuestros compañeros cuando hablan inglés. Como muestra, un botón, el famoso discurso en inglés de Aznar o de Botín, que han sido objeto de burlas constantes, o los chistes de Chiquito en la calzada mofándose de los ingleses.
Good evening to everyone at the Euromoney Award dinner. Y como no quiero quedarme con un solo ejemplo, os pongo también esta cita, que es un recorte del periódico El País, que analizando este tema dijeron lo siguiente. El mismo idioma, hablando del inglés, que paradójicamente abrazamos como si no tuviésemos uno propio y que ha hecho que ya nadie diga autofoto sino selfie, esa lengua a la que hemos robado los likes, el running, los unfollow, el brunch, los tweets, el gin tonic, el fucker, el twerking, lo foodie, el showroom, el what, pero que nos enorgullecemos de hablar mal y está mal visto dominar. Prueba a preguntar en una cafetería por la clave del Wi-Fi, correcto, en vez de Wi-Fi, incorrecto. Sucederá lo mismo que si dices YouTube en lugar de YouTube. Miraditas, burla y risas a tu costa. Y de nuevo ahondamos en esa idea de que no queremos hacer el ridículo. Yo, por ejemplo, lo he vivido, seguro que hay gente que no lo ha vivido. Cuando hablas muy bien inglés se burlan de ti y también cuando hablas muy mal inglés también nos reímos de políticos, de quien sea. No one celebrates life like Spanish people do. There is nothing like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Así que tanto muy bien como muy mal, todo es motivo de burla. Vámonos con el quinto punto, que es la frustración y que está muy conectado con la inseguridad que comentábamos antes. Ahora nos vamos con el tema de la escritura. Y es que el español tiene una ventaja enorme y es que se lee como se escribe. Y esto facilita mucho la tarea tanto a hablantes nativos como a hablantes extranjeros que aprenden español. Sin embargo, el inglés no. Así que palabras como tough, through, do, thought o cuff son muy similares y como veis el sonido es completamente diferente. ¿Cómo se dice cómodo? Comfortable. Comfortable, right? Comfortable. Unbelievable. Unbelievable. Lo mismo ocurre con letras que no se pronuncian. Es el caso del verbo caminar o andar, que se escribiría walk, se pronuncia walk. No pronunciamos la L. Y también tenemos el problema de palabras homófonas que suenan igual. Por ejemplo, write, escribir, y write, correcto. Así que sí, si te cuesta el inglés, no te preocupes, no es tu problema, es que es una cuestión también de practicar, de echarle tiempo y de hacer oído. Eso es muy importante. La última razón por la que los españoles no hablamos bien inglés, según encuestas, periódicos, televisión y demás, es por el carácter. Fijaos, los españoles tenemos un carácter muy abierto y alegre, y esto es así. Pero sin embargo, como os comentaba en el punto 4, también podemos ser inseguros. Siempre evitamos hacer el ridículo, y eso nos impide de manera directa pronunciar de manera correcta y mejorar la pronunciación. Algo que a mí me encanta decir en mis clases es que para pronunciar tenemos que imitar sonidos, tenemos que jugar con esos sonidos. Y además tenemos que hacer algo así como actuar, como si fuera un teatro casi, al menos al principio. Si nos da vergüenza, si evitamos hacer el ridículo, ni actuamos ni tampoco imitamos, con lo que la pronunciación se queda apartada y es nuestro gran talón de Aquiles. Paquita Salas. Nice to meet you. Nice to meet you. Your name? Miriam. Miriam. Española seguro. Algo muy curioso es, por ejemplo, el caso de los niños. No tienen complejos, no les da miedo nada. Imitan, juegan, intentan algo 1000 veces. Y por eso es muy normal que cuando un niño pequeño lo llevas a clases de idiomas, es muy probable que ese niño acabe pronunciando muy bien esa lengua. Porque es que no les importa hacer el ridículo. El error no les da miedo, como debe ser. Pero ahora, Elena, ok, ya me ha quedado claro por qué los españoles tenemos esta fama de que no hablamos bien inglés, todas las bases. Pero ahora, ¿qué hago para mejorar? Bueno, pues no te vayas porque tengo todas las claves. El primer paso para superar esto, ¿qué es? Suscribirte, porque todo el contenido que te doy es de una calidad tremenda y además es completamente gratuito, así que suscríbete y bienvenido a la familia. Sígueme y lo verás. Vamos con la solución. Mi primer consejo es muy básico, lo digo mucho en todos mis vídeos de aprender lengua. Cuando veáis una serie en Netflix, en Prime Video, donde queráis, poneos la versión original y con subtítulos. ¿Por qué? Porque esto va a favorecer, aunque pensáis que no, esta forma inconsciente de recibir el inglés, este input de lengua real, nos va a hacer que percibamos los sonidos del inglés y que poco a poco nos vayamos haciendo a cómo suenan. Así que esto nos va a ayudar muchísimo para después poder producir nosotros estos sonidos. 2. Este es muy básico, tiene que ver con la actitud, pero es muy necesario, y es que tienes que perder el miedo. El error no es tu enemigo, es normal tener errores y de hecho es bueno tener errores, porque cuando uno está buscando no tener errores, al final no sabe dónde se equivoca, en qué necesita mejorar y al final no aprende. Mientras que si nos equivocamos, vamos a saber dónde tenemos el problema y lo vamos a poder corregir, con lo que vamos a avanzar. De nuevo, me gustaría recordarte aquí todos los vídeos que tengo de aprender lenguas, donde hablo además de conceptos claves. Yo soy profesora de español como lengua extranjera
extranjera y he estudiado mucho toda la ciencia que hay detrás de aprender lenguas, así que te dejo esto por aquí porque sé que te va a ser muy útil, así que no te lo pierdas. Y por último, como punto número 3 para solucionar todo esto y aprender inglés, es que te diviertas. Uno de mis últimos vídeos más recientes hablo acerca de las emociones y cómo controlar las emociones y cómo podemos aprender una lengua de manera indirecta sin sentir que estamos estudiando. Es muy importante que te diviertas aprendiendo. Si al final algo no te parece atractivo, no le encuentras un uso directo o real, al final es una frustración, no te motiva, y si no te motiva, al final no quieres aprenderlo. Así que busca tu motivación, busca la forma de hacerlo más lúdico, más divertido, y ya verás cómo al final consigues aprender y hablar inglés perfectamente. He dejado por último el mensaje que os quiero dar, que es el más importante. Es que los españoles tenemos algo maravilloso. Es que aunque es cierto que en la prensa dicen que hablamos mal inglés, que pronunciamos mal, que no nos hacemos entender, no es verdad del todo. Y es que los españoles tenemos algo buenísimo. Es que tenemos una fuerte empatía, al menos generalmente. Y eso nos hace querer ayudar a todo el mundo. Conozco muchos estudiantes extranjeros que han ido a España sin saber español, y todos los españoles a los que les han pedido ayuda les han ayudado, sabiendo inglés o no sabiendo inglés. Y es que los españoles siempre intentamos ayudar con lo poquito que sepamos de otro idioma, o simplemente con gestos, con el móvil, como sea, pero vamos a ayudarte. Así que si eres extranjero, estás pensando en ir a España y no hablas muy bien español y quieres comunicarte con inglés, no te preocupes, porque los españoles siempre vamos a hacer por ayudaros y no tenéis que tener miedo a que no vais a poder comunicaros, ya veréis cómo sí. Y por supuesto, aprender inglés es una opción y hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, pero si ya ves que no es lo tuyo, pues no pasa nada, tampoco se muere nadie. Y como dijo Carlos Cano, very well fandango, y ole. No veas tú, voy a llamar a Elena, que tengo un ratico libre, que hemos hecho el coffee break. Vamos a ver. En el vídeo de hoy vamos a hablar... Uy. Dime, Elisa. Hombre, Elena, ¿cuánto tiempo hace? Sí, me acuerdo. Oye, que me dijiste... el otro día me llamaste y no te lo pude coger. Es que estoy liadísima, no te imaginas lo liada que Oye, estoy. ¿y cómo te va? Hace un montón que no hablamos. No, pues te cuento. Me levanto por la mañana. Primero, antes de irme al trabajo, me pongo a hacer jogging, porque tengo un grupo de runners que son majísimos, unos runners. Bueno, yo que me he hecho runners. Y nada, y luego que llego a la oficina, que repaso los emails, que miro el chat un poco, y luego lo que me parece favorita es el coffee break, que es donde estoy ahora. ¿Tenemos un break para un coffee? Sí, coffee. El coffee a mí me gusta mucho. Sí, porque es que luego no te creas que puedo hablar mucho, porque es que ahora tengo unos meetings con el manager, que estamos con el manager hasta arriba, nada más que meeting para arriba, meeting para abajo. Claro, cuando tú puedas, no te preocupes, si ahora no puedes hablar, pues tenemos gente de coworking, bueno, yo qué sé. Una locura con el marketing, liadísima. Nena, que se me acaba el coffee break. Claro, hablamos, ¿vale? Cuando tú puedas, no te preocupes. Si ahora no puedes hablar, pues exacto. Te llamo otra vez. Eso es. Venga, muy ya hablamos, bien. Elena. Hasta luego. Un besito, guapísima. Adiós. Cada vez más oímos conversaciones así, especialmente entre los más jóvenes. ¿Pero por qué? ¿Por qué usamos tantos anglicismos si existen palabras en español para denominar a lo mismo? Toma asiento, porque en este vídeo te cuento todo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los anglicismos, de esos anglicismos depredadores. ¿A qué hora te viene bien que hagamos el fitting? ¿El qué? ¿El fitting? La prueba con los modelos. Que se han colado en el español y que están por todas partes. ¿Por qué ahora hablamos así? ¿Por qué utilizamos tantos anglicismos? ¿Por qué no usamos el español? Vamos a empezar. Y se va a autoempezar. Lo cierto es que la incursión del inglés en nuestra lengua no es nada nuevo. A lo largo de las últimas décadas, los hablantes de español y también de otras lenguas europeas se han visto influidos de manera muy fuerte por la presencia del inglés. Cada vez más nos hemos visto expuestos a la cultura angloamericana y por lo tanto a la lengua inglesa. Esto, sin embargo, ha afectado más a jóvenes, ya que la lengua inglesa, por ejemplo, forma parte del currículo en España desde los 3 años. Aunque resulta algo paradójico porque en España tenemos muchos problemas con el inglés. Pero ese es otro tema que te cuento por aquí. Y ya no solo por los estudios, la exposición que hemos tenido los jóvenes al inglés ha sido enorme. Redes sociales, música, deportes, moda, hábitos alimentarios, publicidad, entre otros muchos. Bueno, yo soy muy cocinanta. Cada día de la semana hago un plato de cuchara. Y plato de cuchara yo no me levanto de la cama. Un foodie. ¿Qué? Un foodie. Los expertos en redes llamamos foodie a la persona que siente placer al comer y después colgarlo en las redes. Ah, pues ya tengo hashtag.
de foodie. Y es que claro, si te crías en un ambiente donde los juegos son Playmobil, los Baby Born o los Transformers, sales a comer y tus padres te piden un Happy Meal, todo eso nos marca. Sobre todo porque crecemos en ese ambiente y cuando vamos haciéndonos mayores y llegamos a la adolescencia nos maquillamos con eyeliner y con highlighter. Vamos al gym para hacer crossfit, fitness en general, boxing y nos encanta la música indie, rock, funky, entre otras muchas. Además de que buscamos muchísima inspiración de outfits modernos en nuestras influencers favoritas. Todo está plagado de inglés. Esto, por supuesto, no ha pasado únicamente en España, sino que ha pasado también en muchos otros países, como ya os he comentado. Y ante esto hay dos posturas posibles, aunque bueno, podría haber infinitas, pero voy a marcar aquí dos posturas. Y que conste que más adelante te daré mi opinión. La postura reaccionaria, que responde ante el inglés defendiendo la postura del español y enfrentando tal vez el uso masivo del inglés. Este es el caso de la RAE, que hace unos años hizo una campaña en contra de los anglicismos. Nos conocemos, confío. Yo a ti, Lela, cariño, no tengo nada contra de ti, pero yo a ti no te conozco de nada. La campaña de la RAE consiste en que crearon una web donde pusieron productos para que la gente pudiera pedirlos, creo recordar, de manera gratuita. Entre ellos teníamos gafas, perfumes y todo eso venía acompañado de una campaña publicitaria muy fuerte. Cada noche nace en ti una New Woman. El horizonte comienza en un aroma que se vuelve magia. Swine, A Touch of Magic by Rebecca Robinson. La fragancia que impregnará tus sueños. Libérate. Feel the night. Swine by Rebecca Robinson. New fragrance, New Woman. Sunset Style with Blind Effect. Quiet Man, Great Man, Man in Black. Sunset Style with Blind Effect. Abre tus ojos al look fashion. Swine by Rebecca Robinson. El perfume cuyo nombre en inglés te dice que huele a cerdo, pero como estaba en inglés, te olía a swine. Una fragancia granja de cerdos que penetra hasta en your dreams. Swine suena muy bien, pero huele muy mal. Sunset Style with Blind Effect. Las únicas gafas que no te dejan ver nada. Oscuras, como todas esas palabras en inglés puestas allí solo porque se escuchan en inglés. ¿Lo veías claro? Great Man? Ok, ya no. Sunset Style with Blind Effect. Suena muy bien, pero se ve muy mal. El resultado es que, claro, la gente había obtenido productos que no eran lo que pensaba. Por ejemplo, el perfume con olor a cerdo, que suena también swine, pero que luego
huele muy mal. Huele a cerdo. De verdad que soy súper fan de esta campaña que hizo la RAE, pero hay otra conducta diferente y otra postura ante esta imposición y esta fuerza que tiene el inglés. Y es la postura de tomárselo todo a guasa y de aceptar también que la lengua es un organismo vivo que cambia y que está constantemente transformándose. Qué bien habla. A ver cuántos suscriptores tiene la niña. Ay, qué bien va, ay, qué bien va. Que todavía no te has suscrito. Suscríbete, ¿eh? Tanto se lo toman a guasa que también lo ven desde la otra postura. ¿Qué pasaría si los americanos o los ingleses utilizaran en español como un símbolo de algo moderno, de algo guay, de algo cool? Como es el vídeo de los jajajers, que son maravillosos. Let's start. The reason for this meeting is that we have a big marrón. We need to find a topic for the most important artículo of the year. It has to be la hostia. Pa' flipar. La pera limonera. Ways del Paraguay. Yes, we need more me gusta to become tema del momento. Whatever it takes to get more seguidores. What is the fecha límite? They want it for yesterday. As the director ejecutivo of this revista, I have to tell you that we really need to do our best. ¿Vale? Let's do a tormenta de ideas. Come on, I need retroalimentación del mensaje. Martha, leave the teléfono inteligente. What are you doing? Checking autofotos? ¿Autofotos? We come to this trabajo colaborativo to do real work. We are a serious empresa que está empezando. This is not your living room. ¿Vale? Vale. ¿Vale? ¿Vale? Vale. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Vale. Ole. Vale. In this unidad de almacenamiento, you have the directrices, lo que tienes que hacer. Let's see. I got it. We can write some truqui consejos, not to give grima. Grima with your atuendo post-pandemic, the new trends. You have 3 Spanishes in that title. But we need more. Come on, give me more. I got it. Grow your redes sociales with this taller en línea and learn new habilidades such as posicionamiento con optimización de motores de búsqueda, mercadotecnia, how to use miniaturas, and much more. Become a líder de opinión, etiqueta, sé increíble. That's it. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole con ole, con ole, con ole, con ole! ¡Ay, aquí, Súper fan, es que soy súper fan de este vídeo que han hecho recientemente. Me encantáis, jajajers. Y ahora sí, ¿cuál es mi opinión respecto a este tema tan variado? Venga, ahora tu feedback. Digo, tu opinión. Yo creo que este hecho no tiene que ser juzgado como algo negativo. Ahora bien, siempre que no empobrezca nuestra cultura y nuestra lengua. Pienso que no hay por qué pelearse, no hay por qué discutir si dice like o si dice me gusta, y no hay que perseguir tampoco esto. Lo mejor es que haya una convivencia pacífica entre lo propio, nuestras entrañas, y lo foráneo. Porque, como sabéis, la suma siempre enriquece. Me cago en Dios. Así que sí, yo apuesto por la riqueza lingüística, donde los idiomas convivan en armonía. Eso sí, siempre defiendo que hay que observar y valorar también lo propio, el valor de lo homemade, de la cosecha propia. Y que, en fin, el español es una lengua maravillosa, riquísima en vocabulario, y que es completamente normal que adopte algunos extranjerismos, igual que ha pasado en otras lenguas como en francés, en inglés y en tantísimas. Es que no hay ninguna lengua que no haya adoptado palabras de otras lenguas. Es normal. Y es que la globalización y la convivencia entre lenguas provoca esto. Paquita Salas. Nice to meet you. Nice to meet you. Your name? Name? Miriam. Miriam. Española seguro. Así que tienes dos opciones: tomártelo muy a pecho, simplemente reírte y aceptar lo que hay. Es que Elena, como habla Elena, menudo speech. A ver si es cansina. Like si me quieres ver por aquí más. Sígueme y lo verás. Quieto parado, porque quiero ayudarte más allá de lo que has visto. Con este vídeo aprenderás las bases y además utilizarás la ciencia a tu favor para aprender cualquier idioma. Así que ¡a por ello! ¡Chao!